Arco 19, Historia de Noche parte 2. Capítulo 123. Yo lo sabía. Hay un problema por mi culpa. Reflejada en la superficie del agua estaba la cara de Ritlen. Sus dulces ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Qué está pasando? Aristín no pudo entender lo que estaba pasando de inmediato. Ritlen se mordió los labios y alzó la voz. Porque hice mal el bisturí. Los ojos de Aristín temblaron mientras miraba la superficie del agua. ¿No me digas que hay un problema con el negocio del bisturí? Su corazón se hundió. Eso no tiene sentido. No debería haber ningún elemento para el fracaso. A diferencia de Aristín, que en realidad estaba entrando en pánico, Aristín en la superficie espejada estaba tranquila. No, Ritlen. Todo esto es mi culpa. La expresión de Aristín era solemne cuando dijo eso. Debería haber pensado en este tema de antemano, pero estaba demasiado confiada. Parece que estaba demasiado emocionada. ¿No es como si esto fuera inesperado? El rostro de Aristín reflejado en la superficie del espejo estaba ligeramente pálido. Su rostro estaba lleno de decepción y arrepentimiento por sus defectos. Al ver eso, Ritlen comenzó a gemir como un cachorro al ver a su dueño enfermo. No. Es porque Su Alteza usó a alguien tan indigno como yo para. No. Aristín interrumpió a Ritlen con firmeza. Hiciste un buen trabajo. Superaste mis expectativas. Princesa consorte. La falla de este bisturí es completamente mi culpa. Y eso fue todo. La superficie del agua tembló y comenzó a fluir a lo largo de la vía fluvial nuevamente. Ni Ritlen ni Aristín se reflejaban en el agua clara, solo el cielo azul y los árboles del patio. ¿Pero por qué? A pesar de que la vista del monarca no mostraba nada más, Aristín seguía mirando la superficie del agua. Había una ondulación inocultable en sus ojos. No es posible que se haya hecho mal. Era posible que no se vendiera bien si se comprometió en muchos aspectos. Pero eso no debería causar ningún problema. No estaba desarrollando un nuevo fármaco ni estaba creando un instrumento médico completamente nuevo. Ella solo estaba mejorando la forma del bisturí actual. Entonces, ¿cómo sería eso un problema? ¿Aristín? Tarkan la llamó, cuando la vio mirando el canal con el color drenado de su rostro. Miró el agua que fluía, pensando que algo estaba pasando, pero no había nada extraño en ello. Aristín seguía mirando el agua, como si no hubiera oído su voz. Sus largas pestañas proyectaban una sombra sobre sus ojos que estaban pensativos. Tengo que pensar. Su futuro yo lo dijo claramente. Que no fue algo inesperado. Que ella era demasiado engreída debido a su emoción y no lo consideró de antemano. Lo que significa que puedo hacerlo. Su primera experiencia al aire libre, interacciones humanas, cosas que estaba logrando por sí misma y un plan de negocios que avanzaba paso a paso. Para Aristín, que había vivido encerrada y nunca experimentó nada de esto, todo era increíblemente emocionante. Ella no pudo evitar estar emocionada. Cuando crees que todo va bien, tiendes a ignorar las señales obvias. Pero ahora, esa ilusión se ha ido. La cabeza de Aristín comenzó a dar vueltas. Su excelente memoria reprodujo vívidamente todo lo que había visto y oído mientras intentaba establecer su negocio de bisturí. Un bisturí dibujado exactamente como ella quería. Con una sensación ligera y aguda. ¿Esto es realmente revolucionario? ¿Por qué no pensé en esto antes? Un cirujano experimentado y excelente que habla con admiración. Y un puñado de los bisturís actuales amontonados como una montaña. En lugar de que la cuchilla sea el problema, es más difícil de usar mientras se trata de cuidarla. Después de decir eso, Umiru le pidió a Aristín que preparara tantos escalpelos como fuera posible. Entonces eso debe significar que el nuevo bisturí tenía los mismos problemas que los bisturís estándar actuales. Aristín fue golpeada por un destello de comprensión. Su cabeza saltó. Ella quería llegar de inmediato e ir a la fragua. Pero cuando levantó la cabeza, fue recibida con la visión de Tarkan y Nepter mirándola confundidos. Oh, no. Estaba tan sorprendida por el desarrollo inesperado que olvidó las miradas a su alrededor. Nunca había tenido que considerar la mirada de nadie cuando su vista de monarca se manifestaba porque había vivido sola hasta ahora. Para los dos,
Debía haber parecido que Aristín se quedó en blanco de repente, mirando el agua que fluía. Aunque ver a través de la vista del monarca es más como percibirlo con mis sentidos, por lo que no pasa mucho tiempo en realidad. La escena reflejada en la superficie del espejo fue bastante corta ya que solo duró unos minutos. Lo que significaba que solo debían haber pasado unos segundos desde que se manifestó la vista del monarca. Eso no estuvo mal. El problema era que se veía demasiado agitada después de eso. No pudo evitarlo porque vio un futuro que nunca había imaginado. Tendré que tener cuidado de ahora en adelante. En este momento, estaba bien ya que las únicas personas aquí eran Tarkan, que estaba de su lado, y Nécter, que la quería. Pero si fuera la reina o cualquier otra parte hostil, ciertamente intentarían atacarla por esto. Lo siento. El agua que fluía era tan hermosa que me quedé hipnotizada sin darme cuenta. Su rostro pálido no parecía exactamente hipnotizado, pero ninguno de los dos hizo más preguntas. Pero miraron a Aristín con ojos compasivos. Una princesa que fue maltratada e incluso encarcelada desde que era una niña. Sabiendo eso, podían entender incluso si Aristín de repente parecía agitada. Algo debe haber desencadenado malos recuerdos del pasado. Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, querían ayudar a Aristín a sentirse un poco más cómoda. Saber que no había nadie aquí para maltratarla o encerrarla. Nécter estaba desconcertado por sentirse así. Era natural que surgieran conflictos en la familia real que ostentaba la concentración del poder. Inevitablemente, llegaría un momento en que serías perseguido o acorralado por tus oponentes políticos. Solía pensar que superar eso era crecer. Independientemente de lo que los dos estuvieran pensando, Aristín sonrió y ocultó su nerviosismo. Quería probar sus nuevos hallazgos de inmediato, pero no podía levantarse primero. Soy el socio político de Tarkan, no puedo actuar imprudentemente. El favor del rey recaía en Tarkan, pero no había garantía de que fuera absoluto y durara para siempre. El rey de Irugo era un político sereno y sabio. Eso se podía ver por cómo en realidad no elevó a Tarkan a la posición de príncipe heredero y simplemente estaba observando a Tarkan y Jamil. Sin embargo, quería ocuparse del problema lo antes posible. Esto también fue por el bien de Tarkan. Aristín miró a Tarkan e inconscientemente lo agarró del brazo. Sus ojos, similares al cielo del amanecer, parecían urgentes y desesperados. Al ver esto, Nécter levantó una ceja. Aristín, que se sentía perturbada por el resurgimiento de sus heridas pasadas, agarró los brazos de Tarkan y lo miró con ansiedad. Como si nadie más pudiera calmar sus heridas. De hecho, una verdadera pareja es aquella que depende el uno del otro. Por otra parte, Tarkan y Aristín eran recién casados que crearon chispas con solo mirarse a los ojos en la mesa del comedor. Ahora que lo pienso, escuché que la cama terminó rota la primera noche. Como hombre casado, Nécter conocía la mejor manera de ofrecer consuelo en momentos como estos. Me he vuelto más falto de tacto a medida que envejezco. Pueden irse ahora. Aristín inclinó su mano. Por supuesto, ella quería irse, pero tan de repente. Dudó, sin saber qué hacer, pero Nécter se levantó primero como para poner fin a sus preocupaciones. Nada dice que la historia solo se puede hacer de noche. Nécter murmuró y palmeó a Tarkan en el hombro. Los ojos del rey estaban llenos de orgullo cuando miró a su hijo. En verdad, Aristín era su primera nuera. Entre sus muchos hijos, Tarkan fue el único que estaba casado. Como también era un ser humano, honestamente también quería ver a un lindo nietecito. Tómalo con calma. Tarkan frunció el ceño cuando escuchó esa declaración. No es eso. A pesar de su protesta, Nécter solo sonrió descaradamente y asintió con la cabeza. Sí, por supuesto. Pero sabes que tu esposa es más débil que los irugonianos en general, así que debes tener cuidado. Solo dije que no es eso. Tú, vándalo. No hay necesidad de avergonzarse. El rey de Irugo miró a su hijo y a la esposa de su hijo, complacido. Tarkan se quedó sin palabras. Nécter ni siquiera parecía tan complacido cuando Tarkan regresó de matar a la gran bestia demoníaca, Mursika. Pero ahora, ¿qué tipo de malentendido sin sentido estaba teniendo? No es así en absoluto. Bien, no me entrometeré más en sus asuntos de pareja. He sido demasiado insensato. No, sigue sin tener sentido.
Tarkan cerró la boca y contuvo lo que realmente quería decir. Capítulo 124. Muy al contrario de las expectativas de Népter, Aristín arrojó a Tarkan a un lado y se dirigió directamente a la forja. Ritlen. ¿Princesa consorte? Ritlen se sobresaltó al verla mientras trabajaba. ¿Tienes tanta prisa? ¿Pasa algo? La preocupación que nublaba su dulce rostro lo hacía parecer tan angelical. Al ver eso, Aristín sacudió rápidamente la cabeza. Bueno, algo casi sucedió. ¿Qué? ¿Pero lo detendré? La razón por la que no usaban bisturís varias veces, incluso cuando la hoja no era un problema. Si lo piensas bien, el problema era simple y obvio. Oxidación. ¿Qué? Ver a Ritlen mirándola con los ojos muy abiertos hizo reír a Aristín. Tenemos que limitar la oxidación del bisturí. En palabras más simples, necesitaban hacer un bisturí que apenas se oxidara. Es por eso que Umiro apiló bisturís de esa manera. Incluso si Umiru realizó muchas cirugías, no había razón para que se usara así en promedio. Pero si son bisturís de un solo uso, entonces es una historia diferente. Si piensas en cuando comenzó la cirugía, incluso en la Tierra, se usó un bisturí todo en uno hasta hace relativamente poco tiempo. E incluso en el siglo XIX, si le decías a un médico que se lavara las manos antes de una operación, armaban un escándalo porque la mano de un caballero no estaba sucia. En ese periodo de tiempo, era natural realizar la cirugía con las manos desnudas que no se habían lavado. Realizaban cirugías con las manos desnudas, sin siquiera usar guantes quirúrgicos, y mucho menos desinfectar sus instrumentos quirúrgicos o la sala de operaciones. Cuando su yo de vida anterior escuchó que la mano de un caballero no estaba sucia, no podía creerlo en absoluto. Por supuesto, incluso con el sentido común aquí, era ridículo. Umiru fue completamente desinfectada antes de la cirugía y Aristín, quien ingresó a la habitación, también fue desinfectada. ¿Pero acaso los otros hospitales mantienen la higiene hasta ese punto? La sala de tratamiento del Palacio de Tarkan era uno de los hospitales mejor estructurados de Irugo. Además, no había necesidad de preocuparse por los costos operativos del hospital. Porque Tarkan, el hombre con la mayor cantidad de efectivo de reserva en el país, lo administraba de forma gratuita para sus guerreros. No importaba cuán caros fueran, los bisturís podían tratarse como cosas desechables que podían desecharse después de un uso. Pero otros lugares ciertamente no pueden hacer eso. Definitivamente habría un déficit. Dado que ese fue el caso, no habría ningún problema si se administrara correctamente, pero probablemente hubo una cantidad considerable de lugares que no lo hicieron. ¿Cómo manejas el óxido? Aristín recordó haber preguntado eso mientras miraba la espada de Mukali hace algún tiempo. Bueno, tengo que limpiarla, para que no se oxide. Lo hago todas las mañanas y tardes. Piensa en los hospitales, tanto pequeños como grandes, en diferentes situaciones. Era estadísticamente difícil mantener todos sus bisturís en óptimas condiciones. Incluso si se descuida una vez, eso es 100% desde el punto de vista del paciente. Ahora, sentía que entendía por qué había tantas partes culpando a los herreros por negligencia médica. Por supuesto, el mayor problema es con los hospitales que no manejan sus bisturís adecuadamente. Deshonesto. No capacitado. Simplemente intentaron echar la culpa a los herreros de renombre. Ya que era cierto que el procedimiento quirúrgico no tuvo problema, y la infección salió por el bisturí. Princesa consorte, evitar que el hierro se oxide no es tarea fácil. Especialmente con bisturís que constantemente entran en contacto con sangre y agua. Ritlen aconsejó con cautela y Aristina sintió con la cabeza. Por eso estaba pensando, ¿qué tal si lo convertimos en un artículo desechable de un solo uso? ¿Desechable? Es una excelente idea. Si hacemos eso, manejar el óxido se convierte en algo diferente. Ritlen, que hablaba alegremente, hizo una pausa. Pero eso ejerce demasiada presión sobre los compradores. Después de todo, antes, lo compraban una vez y solo lo reemplazaban cada pocos meses. Lo sé. Si se convierte en una carga financiera, se mostrarán reacios a comprarlo aunque piensen que es bueno. Es por eso que mantendremos el mango y lo haremos de modo que solo sea necesario cambiar la cuchilla. De esta forma, se reducía el coste del artículo desechable.
Incluso en la tierra, solo reemplazan la hoja, sin embargo, solo me enfoqué en imitar la apariencia. Podía ver por qué su yo futuro se arrepentía tanto. Incluso si es de un solo uso, no planeo dejar de hacerlo resistente a la oxidación. Como dijo Nepter, tenías que ser lo suficientemente sobresaliente para cambiar el mercado dominante. No quería arrepentirse más tarde por no hacer lo que podía. Ritlen, ¿hubo alguna aleación que probaste que se oxidó lentamente? Lo siento. Intenté muchas cosas porque también tenía curiosidad, pero ese tipo de cosas. Ritlen sacudió la cabeza con tristeza, pareciendo avergonzado. Está bien. Aristín sonrió. Porque yo sé una. Capítulo 125. ¿Sabes, princesa consorte? ¿Cómo? Los ojos de Ritlen se abrieron ante sus inesperadas palabras. La princesa consorte era una persona muy sabia e inteligente, pero no era una experta en trabajar el metal. ¿Cómo podría alguien que nunca había fundido saber de una aleación que no se oxida? No, pero es la princesa consorte. No era otra que Su Alteza Aristín. Ella no diría eso a menos que lo supiera con certeza. Como respondiendo a su confianza, Aristín asintió con confianza. Realmente lo sé. Cuando Aristín respondió, por dentro dejó escapar un gran suspiro de alivio. Estoy muy contenta de que también sea un metal familiar. De lo contrario, había una gran posibilidad de que no tuviera mucho conocimiento al respecto, ya que no se especializó en química o ingeniería. No habría tenido más remedio que buscarlo, con la esperanza de que su yo anterior se hubiera topado con él en las noticias al menos una vez. Sin embargo, este era un metal que casi todos en la Tierra conocían. Acero inoxidable. A menudo llamado acero inoxidable o acero para abreviar. Se usó de innumerables formas, desde artículos para el hogar como ollas de acero inoxidable, vasos de acero inoxidable y teteras de acero inoxidable hasta piezas de automóviles, aviones y equipos industriales. Y sobre todo, Incluso los bisturís médicos de mi vida anterior estaban hechos de acero inoxidable. cometió un error al no prestar atención al material antes. Un bisturí desechable que solo necesita reemplazar la hoja. Y acero inoxidable que se oxida lentamente. Era perfecto. Realmente se convertiría en el mejor bisturí capaz de revolucionar el mercado al instante. Sin embargo, Solo saber sobre el acero inoxidable no lo resuelve todo. justo antes de llegar a la fragua, Aristín usó su vista del monarca para realizar una investigación profunda sobre el acero inoxidable. Si no fuera por el hecho de que su vista del monarca se vio a través de sus sentidos en lugar de la realidad, no habría tenido suficiente tiempo incluso si hubiera buscado durante 3 días y 3 noches. Buscó en libros de texto, etiquetas de composición de acero inoxidable arrugadas, periódicos, artículos de internet, etc. De los libros de texto, podía decir que el acero inoxidable era una aleación hecha mezclando hierro con cromo y níquel. Pero, ¿en qué proporción? Revisó muchas escenas para encontrar la proporción, pero no pudo averiguar los detalles. Incluso cuando encontró escenas que mostraban la proporción de níquel y cromo era diferente en cada escena. En medio de eso, incluso vio un artículo en Internet sobre un nuevo método de procesamiento de acero inoxidable. En otras palabras, había varias formas de procesar la aleación. Por supuesto, ella misma en su vida anterior no hizo clic en ese artículo. Probablemente ni siquiera recordaba haber visto un artículo titulado así. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría revisado todo tipo de artículos en mi primera vida. Ni siquiera tenía que leerlo. Incluso si se arrepintiera, ya era demasiado tarde. Esa era toda la información que obtuvo de su yo anterior, que no tenía mucho interés en el acero inoxidable. Cuando se trataba de acero inoxidable, solo había un aspecto en el que su yo anterior estaba interesado. ¿Qué sabría mejor, el ramen cocinado en una olla de acero inoxidable o en una sartén de acero inoxidable? Supongo que me gustaba mucho la comida, incluso en mi vida anterior. Pensé que me gustaba porque no podía comer tan bien cuando era niña. De cualquier manera, aunque su investigación sobre el acero inoxidable arrojó resultados, la dejó con más preocupaciones. Tiene sentido cuando lo piensas. El procesamiento de grafito le brinda minas de lápiz con varias características como 4B, 2B y HB. Asimismo, el acero inoxidable tendría diferentes propiedades dependiendo de cómo se procesara.
pero con la información limitada de su vida pasada, no conocía el método de procesamiento ni la relación de aleación ideal para los bisturís médicos. Pero afortunadamente, tengo un asistente muy confiable. Aristín miró a Ritlen y sonrió ampliamente. Ritlen, Sí, Su Alteza. será un proceso un poco aburrido, molesto y difícil, pero ¿te gustaría hacerlo conmigo? ¿Una nueva aleación? Eso es. Ante esas palabras, el rostro de Ritlen se volvió increíblemente serio. Princesa consorte. Me encerré dentro de mi habitación, experimentando con muchas aleaciones, pero nunca sentí que el proceso fuera aburrido. ¿Qué hay de molesto? Preguntó Aristín juguetonamente. Eso pasaba a veces. A veces, el resultado era muy diferente de lo que esperaba. Ritlen sonrió, avergonzado. Así que por favor muéstrame. Definitivamente estaré a la altura de sus expectativas, Su Alteza. Puede ser difícil confiar en un tipo como yo, pero lo haré. Los ojos verde oliva de Ritlen brillaron con rectitud. Sus ojos se mostraron con determinación simbolizando la victoria y la paz. Ritlen, Ritlen tragó inconscientemente. Una sonrisa que parecía imbuida de luz solar se dibujó lentamente en el rostro de Aristín. confío en ti. Era una palabra simple, pero de peso. Para Ritlen, el peso era agradable pero pesado. Su respetado maestro solo suspiró hacia él y sus mayores, compañeros y jóvenes, todos lo señalaron críticamente. Habiendo vivido así durante tanto tiempo, Ritlen no tenía confianza en sí mismo. Siguió sacando las crecientes llamas de hierro del interior. Estoy falto en muchas áreas, lo suficiente como para que me llamen la vergüenza de Katayaman. No soy alguien en quien Su Alteza deba confiar tanto. Yo he sido en quien confío. Aristín lo interrumpió. Luego frunció el ceño ligeramente. Creo que he dicho algo similar antes. ¿Has olvidado? Por supuesto que no. Ritlen recordaba exactamente cuando Aristín había dicho tal cosa. Porque nunca lo había olvidado ni por un momento. Confío en lo que veo. Esas fueron sus palabras exactas. Solo recordarlo lo hizo sentir valioso y una leve sonrisa apareció en los labios de Ritlen. Y me pediste que creyera en ti. Ritlen miró a Aristín, sorprendido. ¿Acaso se atrevió a decir palabras tan irrazonables a la princesa consorte? ¿Yo? ¿No es eso lo que quieres decir con estar a la altura de las expectativas? Un suspiro salió de la boca de Ritlen. Se sintió avergonzado, como si sus deseos internos hubieran sido expuestos. Sé honesto, quieres que crea en ti, ¿no? Ritlen se sintió desvergonzado, pero no pudo evitar asentir con la cabeza. Si no crees en ti mismo, cree en mí. Aristín le sonrió. Cree en mis ojos que te encontraron en medio de tantos otros. Ritlen tragó saliva. Las yemas de sus dedos se sentían calientes. Recordó la vista de la espalda de Aristín, bloqueando el sol mientras ella estaba de pie frente a él. La imagen de ella dándose la vuelta y acercándose a él todavía estaba vívida en su mente. La luz del sol parecía brotar de su espalda como alas, y la mano que sostenía la suya se sentía extremadamente suave. Fue un momento de salvación que nunca podría olvidar. Ritlen no podía confiar en sí mismo, pero podía confiar en su Salvador. Ella creía que él no era una vergüenza sino un herrero respetable. Además, alguien que se convertiría en el mejor herrero. Los ojos de Ritlen se iluminaron. Bien. Aristina sintió con la cabeza y sonrió. Entonces intentémoslo.